a continuar hoy en el capítulo 20, que nos quedamos hace 2 semanas atrás discutiendo el tema del Evangelio y del alcance de su gracia, del Evangelio y del alcance de su gracia, que es el capítulo 20 de nuestra confesión de fe del 1689. Vamos a repasar algunas cositas de esos primeros dos párrafos y luego vamos a continuar con los otros dos párrafos. Así que vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, donde nos permites llegar a este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des claridad de pensamiento, que tú, Señor, nos permitas entender lo que tu palabra revela de manera especial y que este conocimiento tuyo nos ayude, Señor, en nuestro caminar en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 2 semanas atrás, cubrimos el párrafo número 1 y número 2. Y quiero básicamente repasar los dos párrafos rapidito para que entendamos de qué estamos hablando. Este capítulo básicamente trata acerca de hasta dónde o cómo es que llega la gracia de Dios a través del Evangelio. Por eso el título dice del Evangelio y del alcance de su gracia. Este capítulo en la Confesión de Fe Bautista de 1689 es uno de los capítulos que, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, que ya habíamos hablado que fue una de las primeras confesiones que se redactó, la Confesión Bautista de Londres de 1689, es una confesión que en su mayoría es casi idéntica a la Confesión de Fe de Westminster, con la excepción de algunos capítulos que son un poquito distintos, especialmente con el tema del bautismo de infantes y el bautismo de aguas. Y en esta ocasión, en esta confesión del 1689, los que redactaron esta confesión se vieron en la necesidad de incluir este capítulo número 20 por una razón que es la que vamos a discutir. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que a raíz de la reforma surgen varios grupos que son descendientes, ¿verdad?, de la reforma protestante y salieron de la iglesia de Inglaterra, que era la iglesia anglicana, que fue uno de los primeros grupos que se desarrolla en Inglaterra después de la reforma protestante. Salen tres grupos, salen los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo de los bautistas, que obviamente tenían algunas diferencias doctrinales con los presbiterianos, surgen dos grupos, o surge un grupo del grupo mayoritario de los bautistas y se les comienzan a dar los dos términos de bautistas particulares o bautistas generales. Los bautistas particulares sostenían exactamente lo mismo que sostenían los presbiterianos y los congregacionalistas y lo que sostenía la iglesia luterana. Estos se le pueden considerar como bautistas particulares. ¿Por qué? Porque ellos creían en lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo en cuanto al tema de la salvación. Así que ellos eran particulares en el sentido de que ellos entendían de que la salvación, especialmente la salvación, es particular en el sentido de que Dios salva a algunos de entre todos los hombres. Pero ¿qué pasa? Que como en todo lugar donde hay seres humanos van a haber diferencias de opiniones, van a haber personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo, y surgió entonces de los bautistas originales, si se puede decir así, surge entonces un grupo que se le comienza a llamar como los bautistas generales. Y la razón de los bautistas generales era simplemente esta: el evangelio está disponible para todo el mundo, lo cual es verdad. Los bautistas particulares afirmaban lo mismo, pero la diferencia es que los bautistas generales afirmaban de que todos los hombres están en la capacidad de responder al mensaje del evangelio y la gracia de Dios por su propia iniciativa. Si se puede decir, los bautistas generales adoptan lo que hoy se conoce como el arminianismo, ¿verdad? Y ellos en ese sentido son generales porque ellos entienden que todos los seres humanos pueden responder por su propia iniciativa al mensaje del evangelio y a la gracia de Dios. Esa es la diferencia entre bautistas particulares y bautistas generales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien?
Ok. Entonces, los bautistas particulares, que fueron los que redactaron esta confesión del 1689, ellos se vieron en la obligación de incluir este capítulo 20 para hacer una diferencia entre ellos y los bautistas generales. Porque este capítulo trata específicamente de sobre quiénes es que Dios revela su gracia salvadora, sobre quiénes es que el Evangelio, cuando es predicado, surge una obra de salvación en sus vidas. Así que los bautistas generales rechazaban esa noción, los bautistas particulares entendían a la luz de la palabra de Dios que Dios, lo que vamos a hablar hoy, Dios revela su gracia a todos los hombres, pero hay una diferencia porque hay una gracia común que es revelada a todos los hombres y hay una gracia, se le conoce como gracia especial o gracia salvadora que Dios manifiesta sobre algunos hombres. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Párrafo número 1 dice, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Hace 2 semanas atrás hablamos de que Dios siempre ha salvado como por medio de las obras o por medio de la fe. Siempre ha salvado por medio de la fe. Lo vemos desde Génesis 3:15, vemos la promesa dada a Adán y Eva y vemos que ellos pusieron su confianza en esa promesa y esa promesa es la que todas las personas en el Antiguo Testamento que nosotros podemos leer en la Biblia pusieron su confianza en ese Cristo que habría de venir, tenían su confianza puesta en esa promesa. Párrafo número 2 dice, esta promesa de Cristo, refiriéndose a la promesa de Génesis 3:15, y la salvación por medio de él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Y ahí es donde comenzamos a hablar de la diferencia que hay entre la gracia común y la gracia especial, o también conocida como la gracia salvadora. Y habíamos hablado de que Dios se ha revelado al mundo entero a través de su creación. ¿Verdad que sí? Dios ha revelado a través de todo lo creado que Él existe, que hay un creador. Pero esa revelación no es suficiente para salvar a los hombres. El que una persona diga, esto fue creado por Dios, eso no es suficiente para traer salvación. Tiene que haber algo en específico, tiene que haber una confianza en específico de parte de esa persona para que pueda haber salvación en su vida. Y obviamente también leímos en Romanos capítulo 1 que qué es lo que han hecho los hombres con la revelación general de Dios. La han rechazado, ¿verdad? Porque reconociendo el poder de Dios a través de la creación, ¿qué hacen? Se hacen ídolos, se hacen imágenes, empiezan a adorar y a servir otras cosas que no es al Dios creador de las cosas. Por eso es que la revelación general de la creación no es suficiente para proveer salvación. Entonces en esta tarde nosotros vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la gracia de Dios y nosotros hemos explicado que la gracia de Dios significa que es un favor inmerecido, ¿ok? Es un favor inmerecido. Ahora, yo puse esto de esta manera para que nosotros entendamos de que la gracia común y la gracia especial no son dos tipos de gracia diferentes, simplemente que operan de manera distinta. Pero sigue siendo la gracia de Dios porque tanto la común como la especial siguen siendo un favor inmerecido de parte de Dios. Y nosotros vamos a hablar de este término de la gracia común y la gracia especial de Dios en la salvación. Yo creo que ya hemos hablado anteriormente de que este es un tema bien controversial, mis hermanos. Es controversial hoy en día porque, número uno, el catolicismo romano rechaza esta enseñanza de la revelación especial de Dios. Vamos a comenzar por ahí, por el catolicismo romano. El catolicismo romano rechaza la doctrina de la revelación, de la gracia especial de Dios en la salvación. La Iglesia Católica cree que todos los hombres pueden responder de su propia voluntad
a la salvación dada por Dios. Y obviamente, como hemos estado hablando en las últimas predicaciones, ellos establecieron un sistema de sacramentos para que los hombres obedezcan, y a través de esa obediencia es que ellos obtienen la gracia especial de Dios. Luego entonces tenemos lo que prevalece hoy en día en la mayoría de nuestras iglesias, que es lo que se conoce como el arminianismo, que también sostiene que los hombres por naturaleza propia pueden aceptar el mensaje del evangelio sin ninguna intervención de Dios en sus vidas. Tienen la capacidad, tienen la libertad de poder hacerlo. Así que esto no es una doctrina, hermano, muy aceptada hoy en día, pero yo quiero que usted sepa algo. A pesar de los debates que hubo en la historia de la iglesia a través de los siglos, la postura bíblica que se sostuvo desde el principio hasta el 1700 con la introducción del arminianismo, 1600, era que Dios se revela de estas dos maneras. Se revela de una manera común a todos los seres humanos, pero se revela de una manera especial a ciertos individuos a través de su elección soberana. Por ejemplo, si vamos a poner unos ejemplos en el Antiguo Testamento, de todas las familias y todos los seres humanos que estaban en la época de Noé, ¿quiénes se salvaron? Noé y su familia, ¿verdad? ¿Y qué dice el texto bíblico? Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Todos los demás hermanos se perdieron. Y miren, ¿cómo yo sé que era una gracia especial que Dios estaba dándole a todo el mundo? Porque las dos estaban envueltas, la gracia común y la gracia especial. ¿Por qué? Porque la gracia común, Dios le dijo a Noé, vas a construirte este arca. Y dice en Primera de Pedro que él estuvo predicando a toda esa sociedad, le estuvo predicando acerca del juicio que vendría, y nadie le hizo caso. Ahí está Dios haciendo el llamado, su gracia común manifestada a todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres estaban disfrutando del sol, de la lluvia, de la comida, mientras Noé está construyendo el arca. Pero si usted se fija, Dios le había dicho a Noé que él construyera el arca con unas ciertas medidas en específico. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía quiénes eran los que iban a entrar en el arca. Si Dios no supiera quiénes eran los que iban a entrar en el arca, pues él le hubiera tenido que decir a Noé que construyera un arca más grande, porque si no, no le iba a caber la gente. Pero Dios desde el principio le dio específicamente las instrucciones de la medida de quiénes iban a entrar en el arca, y le dijo específicamente cuántos iban a entrar. Él y su familia. Más nada, hermano. Y de toda esa generación, Noé fue el único que halló gracia especial delante de Dios. Luego tenemos a Rahab. Rahab, una prostituta que se encontraba en Jericó cuando los israelitas estaban conquistando la tierra de Canaán. De entre toda la multitud que había en Jericó, Dios se le reveló solamente a Rahab, hermano. Luego tenemos el caso de Ruth. Ruth, una moabita. De entre todos los moabitas de su época y de todas las personas que vivían en su ciudad, Dios se les reveló exclusivamente a Ruth, hermanos. Luego tenemos a Israel como nación. De entre todas las naciones, Dios escogió a Israel como su pueblo. De entre todas las naciones, gracia especial. Tenemos a Abraham en Ur de los Caldeos, un pagano. Y de todas las personas en Ur de los Caldeos, hermanos, Dios se les revela a Abraham. Así que esto no es un tema del Nuevo Testamento, esto no es un tema de los reformadores, esto es un tema que lo podemos ver a través de todas las escrituras. Pero no deja de ser controversial, no deja de ser controversial. Por eso es que hay que explicarlo poco a poco para que las personas puedan ir a entenderlo. Vamos al párrafo número 3 de ahí de la confesión. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Digan algo. ¿No? Cuando Dios revela la gracia especial sobre el pueblo de Israel, pero o sea, en específico digo a todo el pueblo, pero pues no todos los israelitas tenían esa gracia especial. Bueno, no. Se revelaron ambas gracias, la común y la especial, porque tú vas a encontrar que dentro del pueblo de Israel había siempre un remanente que era el verdadero Israel, no todo el que estaba en Israel. Pero más sin embargo todos iban todos recibían gracia común, ¿me entiendes?
Todos recibían gracia común, pero de entre todos, algunos recibieron gracia especial de parte de Dios. Correcto. Vamos a leer el párrafo número 3. Dice, la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes esa palabra es bien importante, hermano, a quienes es concedida. O sea que hay una revelación del Evangelio, hermanos, que es concedida a ciertas personas. Y sigue diciendo el párrafo, y esto es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. O sea que vemos que la gracia salvadora y el alcance de la gracia es un acto soberano de parte de Dios. No está condicionado a la respuesta, ni está condicionado a los méritos, ni está condicionado a nada en el hombre. Es un acto totalmente soberano de parte de Dios. Así que la gracia, el evangelio y el alcance de la gracia es un acto concedido por Dios a través de su voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Esa palabra beneplácito tiene que ver con su buena voluntad. O sea que aún el que Dios revele su gracia especial sobre alguien y no sobre todos, sigue siendo un acto de la bondad de Dios. Porque vamos a ver más adelante, hermano, que ningún hombre tiene ningún mérito para recibir gracia especial de parte de Dios. Ok, dice, a personas y a quienes es concedida es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales. Me explico. ¿Se acuerdan que le dije al principio que este párrafo fue escrito por el conflicto que empezó a surgir entre los bautistas particulares y los bautistas generales? Bueno, ellos incluyen este párrafo y esta expresión en la confesión para dar a entender que la gracia especial no depende de las capacidades naturales de los hombres. Cuando se refiere a las capacidades naturales, se refiere a la capacidad de pensar y de actuar de una manera, de tomar la iniciativa propia, de responder al mensaje del Evangelio por su propia iniciativa. No depende de ninguna capacidad natural del hombre. No es algo que el hombre de momento dice, ay, yo como que quiero salvarme hoy, yo como que quiero aceptar el Evangelio hoy. No funciona de esa manera, ¿ok? De hecho, una de las razones por las cuales Charles Finney, que es un personaje que le voy a recomendar que lo estudie a finales del siglo 800 y el 1900, de hecho, él es el, él es el creador o el promotor principal de las invitaciones al altar a aceptar a Cristo. Antes de Charles Finney, esa práctica de que ven, te quedan 5 minutos de salvación para que vengas acá y ven corriendo y todo el mundo baje la cabeza y cierre los ojos y pónganse en oración y si tú quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano y ven hasta acá, hasta el altar para orar por ti. Eso fue una invención de Charles Finney, porque Charles Finney negaba el pecado original, negaba la corrupción del hombre y él entendía que el hombre necesitaba simplemente ser persuadido un poquito en sus emociones y en su mente para que pudiera responder voluntariamente al mensaje del Evangelio y al llamado de salvación. Y él fue el que ponía música. Cuando él terminaba de predicar, le pedía a la banda que tocara cierto tipo de música para apelar a las emociones de las personas para que ellos pudieran responder al mensaje y al llamado de salvación. Y luego ese sistema fue perfeccionado por Billy Graham. Billy Graham es bueno, ya no lo es, pero era un evangelista de la Convención de los Bautistas del Sur desde la época de los 50. Y yo no quiero negar que él sea un hermano en la fe, pero él adoptó mucha de la filosofía y de la metodología de Charles Finney en cuanto a tratar de ayudar a los hombres a que ellos acepten el mensaje de salvación
y proveer un ambiente adecuado para que ellos puedan responder a ese mensaje. También en el sentido de tratar de ayudar a Dios. Correcto, sí. Claro, eso era lo que ellos no se daban cuenta que estaban, no se daban cuenta que estaban haciendo eso. O sea, como que Dios no es poderoso para salvar a las personas, vamos a tener que ayudar a Dios un poquito con música y palabras así, emotivas y cosas para poder, ellos le decían, para poder activar los sentidos espirituales de los oyentes. Lo que pasa es que eso parte de una premisa que el hombre no está muerto espiritualmente. Parte de la premisa que el hombre simplemente está un poquito afectado por el pecado, pero que puede aún así, con el ambiente necesario y las palabras necesarias, poder responder al mensaje del Evangelio. ¿Ok? Sigue diciendo que esto no es por el buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas la predicación del Evangelio ha sido, y ahí está la palabra de nueva, ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Por eso nosotros vemos que inclusive en el Antiguo Testamento Dios no se les reveló a los filisteos, Dios no se les reveló a los moabitas como nación, Dios se les reveló a personas específicamente en estas naciones. Ok, entonces yo quiero que vean un video rapidito de lo que es la gracia común en este sentido. Bueno, vamos a definir lo que es la gracia común. Perdónenme, antes de entrar al video. La gracia común es gracia que se extiende a todas las criaturas. Esta gracia se aplica a la humanidad en general y a cada miembro de la raza humana. ¿Okay? Luego le voy a poner el video que da un poquito más de detalle. Pero la gracia común se le revela tanto a creyentes como a no creyentes. Todos los creyentes son beneficiarios de la gracia común de Dios y vamos a ver en las formas en que se manifiesta la gracia común de Dios. La gracia especial es gracia que reciben aquellos sobre los cuales Dios ha elegido para salvación, la cual los habilita para poder creer, arrepentirse y recibir todos los beneficios de la obra de Cristo en la salvación. Esta palabra es bien importante, mi hermano. Habilitar. Habilitar tiene que ver con darle la capacidad, darle la facultad para que el hombre pueda recibir el mensaje de la gracia salvadora. La gracia común no habilita al pecador a recibir el mensaje del Evangelio. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? Ok. Vamos a ver el video un momentito. ¿Te pican los ojos? Sí. Que nuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si Dios suple las necesidades físicas de aquellos que son sus enemigos, y nuevamente están estas dos categorías de las que hablé hace un momento. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, hay gente que se declara enemigo de Dios, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy ateo, yo desafío a Dios, y blasfeman contra Dios y dicen, y si Dios es real, pues que me caiga un trueno, ¿no? Y a ver dónde estás. Y hay gente que tiene esa actitud delante de Dios. ¿Y qué pasa? Nada pasa. Siguen ahí. Y vuelven a amanecer la mañana siguiente y siguen teniendo salud, y siguen teniendo dinero, y siguen teniendo comida, y Dios sigue supliendo sus necesidades. Y mucha gente también, como ya veíamos, es indiferente hacia Dios. Entonces, no se declaran enemigos de Dios, pero no les importa tampoco lo que Dios dice.
O sea, si tú les preguntas, ¿tú eres enemigo de Dios? No, no, yo no soy enemigo de Dios. Pero si le dices, pero a ver, ¿te interesa lo que Dios dice? ¿Te interesa quién es? ¿Te interesa lo que dice su palabra? No, bueno, no tengo tiempo, la verdad, pues sí, algún día me gustaría saber, pero pues tengo muchas cosas, pero trato de ser una buena persona, un buen padre, un buen esposo. Pero a ver, entonces, ¿son enemigos de Dios o no? Sí, son enemigos de Dios. No lo saben, pero son enemigos de Dios. Simplemente por su indiferencia hacia Dios, son enemigos de Dios. ¿Y qué pasa todas las mañanas? Despiertan y está el sol, tienen vida nuevamente, otra oportunidad de disfrutar la naturaleza de Dios y de las cosas buenas que Dios ha creado. Y Dios no dice, a ver, yo nada más se lo doy a mis amigos. Los de estos de acá no se los voy a dar porque esos son mis enemigos. Dios no hace eso, dice, yo se lo voy a dar a todos. Lo que ellos necesitan para sobrevivir es para toda mi creación. Es limitado el tiempo por el cual Dios mostrará su misericordia hacia sus enemigos, porque al final sí hará justicia y al final sí castigará la rebeldía contra sí mismo. Al final sí están contados los días de misericordia. Pero mientras, Dios está mostrando misericordia a justos e injustos. Y fíjense, piensen en eso para que ustedes hagan lo mismo con sus enemigos. Así que, ¿qué vemos en la gracia común? La gracia común le provee tanto a hijos de Dios como a los enemigos de Dios. Le provee sol, le provee luz, le provee agua, le provee aire, le provee comida, le provee hijos, le provee trabajo, le provee familia, le provee propiedades, etcétera, etcétera, mis hermanos. Ese siempre ha sido un conflicto entre los creyentes y los no creyentes. El salmista en el Salmo 37, acompáñenme un momentito al Salmo 37, porque en el Salmo 37 el salmista comenzó a cuestionar la misericordia y la gracia de Dios. Miren lo que dice el Salmo 37. Este es David escribiendo y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y si usted continúa leyendo todo el capítulo, usted verá la diferencia entre los impíos y los justos, y cómo aún los impíos reciben ciertas bendiciones de Dios bajo la gracia común de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, de una manera clara, nosotros podemos ver a través de las Escrituras de que Dios ha revelado su gracia común a todos los hombres, pero también ha revelado su gracia especial de salvación sobre algunos hombres y personas en específico. Y yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento un momentito para ver este aspecto, porque algún atrevido teológico podría decir, eso es una doctrina calvinista, eso es una doctrina formulada por los reformadores, los cuales siguieron la enseñanza de Calvino. Dios se les revela a todos los hombres por igual, no hace ningún tipo de distinción en ese aspecto. Vamos a ver si eso es lo que las Escrituras nos revelan, mis hermanos. Pues yo creo que ahí es donde nosotros debemos partir, ¿verdad? De lo que las Escrituras nos revelan. Vamos a Marcos capítulo 4. Vamos a Marcos capítulo 4. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos Ok, vamos a Marcos capítulo 4. Vamos desde el versículo 1 para ver el contexto. Aquí está Cristo mismo, hermano. Este no es Pablo, este no es Calvino, este no es Lutero, este no es ningún reformador, este es Cristo mismo, el Hijo de Dios, revelando este aspecto de la revelación y de la gracia especial. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él. ¿Cuánto? Mucha gente. Había una multitud. Tanta gente había que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Así que él se montó en una barca, se distanció un poco de la gente en la orilla y desde la barca les enseñaba y les predicaba. Ese fue su púlpito en ese momento, una barca. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Doctrina es enseñanza. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa palabra es bien importante, hermano, porque usted en todos los evangelios, inclusive en el libro de Apocalipsis, usted va a leer que esa expresión se repite mucho. El que tiene oídos para oír, que oiga. Toda la gente que estaba ahí con Jesús, ¿estaba escuchándolo? Físicamente lo estaban escuchando, pero él no estaba hablando del escuchar físicamente, hermanos. Hay un oír que es bien distinto al mero hecho de escuchar físicamente. Aquí él está hablando de un oír y poder entender lo que está siendo predicado y enseñado. Y miren lo que dice en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, esto es lo que Cristo les dijo,
a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De entre toda la multitud que está ahí escuchando físicamente el mensaje, dice el texto claramente que a algunos él le estaba dando la capacidad, los estaba habilitando para poder entender lo que él estaba explicando. Y a los demás, dice, ellos están viendo, pero no van a ver. Ellos están escuchando, pero realmente no van a escuchar. Porque si ellos llegaran a ver y a escuchar con sus propias capacidades, se van a convertir y les tengo que dar perdón de pecado. Y Cristo no está interesado, hermanos, en darle perdón de pecados a toda esa multitud. Y esto es una expresión, hermano, que suena herética para muchas personas, pero es lo que el texto está diciendo. Pero es lo que ha pasado siempre, porque el infierno está lleno de personas. Claro. Si todo el mundo tuviese la capacidad, El infierno estuviera vacío, ¿verdad? Pero aquí hay una clara distinción, hermanos, en que aquí hay un grupo que está recibiendo gracia común al escuchar el mensaje, pero dentro de esa multitud hay un grupo que está recibiendo la gracia especial. Por eso el versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, hermano. ¿Una pregunta ahí? Rubén. El versículo 12 dice, para que viendo, se refiere a Jesús que a los milagros que él hacía. Claro, para que viendo, miraban, No percibían. pero no percibían, ¿me entiendes? Oyendo las cosas que hacía el Mesías y aún así no respondían con fe, no respondían con arrepentimiento. Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, vieron todas las evidencias del Mesías y aún así no creyeron. Porque tiene que haber una revelación especial, una gracia especial de parte de Dios para entender estas cosas. Este pasaje usted lo puede encontrar de nuevo en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 8. Son pasajes paralelos que puede encontrar en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 13, versículos 1 al 23, aquí en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15, donde se encuentra este pasaje paralelo de la parábola del sembrador. Y aquí nosotros vemos 4 tipos de terrenos, ¿verdad? Los 4 terrenos recibieron ¿qué? Recibieron semillas. Pero ¿cuánto dio fruto? 1. Por eso es que en la predicación del evangelio, el predicador predica el evangelio, dice que el sembrador salió a sembrar. Y yo quiero que usted sepa algo. Nosotros, para interpretar esta parábola correctamente, tenemos que saber cómo era que se sembraba en tiempos antiguos. Hoy en día, si uno va a sembrar, ¿qué es lo que uno hace antes de sembrar la semilla? Prepara la tierra, ¿verdad? En tiempos antiguos y en el oriente no se hace así. En tiempos de oriente, como el terreno se parecía mucho y ellos no tenían las herramientas para saber si era terreno bueno o no, ellos simplemente comenzaban a caminar y comenzaban a tirar las semillas. Y obviamente, ¿dónde sabían que era tierra buena? Donde había fruto. ¿Entiendes? Entonces, en la explicación de la parábola, si vemos en el versículo 14, Cristo va a explicar ahora la parábola. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Automáticamente, hermanos, Satanás quita la semilla para que esa persona no reciba la semilla. O sea, que esa semilla no tiene... ¿Ah? que se la quita porque ellos le pertenecen. Es correcto.
siguen siendo parte de su territorio. Las personas siguen siendo esclavos de Satanás. Satanás les quita la semilla para que no puedan recibir nada. Sigue diciendo. Versículo 16. Estos, refiriéndose a otro grupo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto contesta, Rubén, un poco la pregunta que tú me hiciste el domingo después del servicio. Porque hay personas que están un tiempo en la iglesia y de momento terminan de nuevo viviendo su vida de pecado y nunca regresan al evangelio. Bueno, esto es un claro ejemplo. Superficialmente hubo algún tipo de reacción emotiva al mensaje del evangelio, pero dice ahí el texto que nunca hubo que no tenían raíz. Esa semilla no había entrado a la tierra para hacer raíz. Son creyentes, son crédulos superficiales de corta duración, correcto. Las personas que están metidas en un problema, porque lo vemos Ajá, otra vez, yeah. el pecado los ha cansado, los ha agobiado, ya agotaron todos los recursos por el momento. Correcto. Van a la iglesia, los hermanos les brindan un tipo de ayuda, de apoyo, de apoyo sentimental, emocional, y por eso entonces se ven contentos y regocijados porque se alivió en ese momento. Correcto. Pero no hubo nunca nuevo nacimiento. Es imposible donde hay nuevo nacimiento que se retroceda a la vida correcto. pasada. Entonces cuando llegan los problemas de la vida, dicen, pero ¿y ustedes no me dijeron que Cristo, el caminar con Cristo era un camino de rosa y que todo me iba bien? ¿Y dónde está la prosperidad que el predicador este embustero me predicó desde el púlpito? ¿Dónde está? No la veo. Estoy peor ahora, perdí mi trabajo, ¿me entiendes? 20 situaciones me han venido desde que estoy viniendo a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dicen las personas. No, es que simplemente nunca fuiste creyente. Sigue diciendo el texto, ahora se refiere al tercer grupo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay frutos. No hay frutos. Y luego está el último grupo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso es que un nacido de nuevo, hermanos, hay creyentes, y esto es históricamente comprobado, que hay creyentes que son creyentes, pero su nivel de fruto varía entre otros creyentes. Hay creyentes que son creyentes, pero se quedan en un nivel de inmadurez espiritual por diferentes motivos y diferentes razones, pero siguen siendo creyentes y hay fruto, pequeño, poco, pero hay fruto. Y hay otros creyentes que por distintas razones, a lo mejor por su obediencia a la palabra de Dios, por su sometimiento, por su búsqueda de Dios, hay más frutos en su vida. Pero los tres siguen siendo creyentes, tanto el que da a 30, a 60 como a 100 por uno, hay fruto en su vida. Por eso es que en una congregación usted va a ver diferentes niveles espirituales. Porque no todo el mundo, siendo creyente, no todos dan la misma cantidad de fruto. ¿Okay? ¿Dónde nosotros vemos gracia especial en el Nuevo Testamento revelada? Bueno, lo vemos con Nicodemo. Un ejemplo. Nicodemo era ¿qué? Era un fariseo, un maestro de la ley. Entre todos los fariseos que odiaban a Jesús, sin embargo, uno recibió gracia especial, hermano. Y si usted lee el relato de Juan capítulo 3, cuando él llegó donde Jesús, él como que tenía como que muchas dudas, pero hubo algo que lo atrajo a donde Jesús, hermano. Y la Biblia no nos dice cómo fue la conversión de Nicodemo, pero luego nosotros vemos que cuando la crucifixión se lleva a cabo, Nicodemo fue parte de los que ayudó para que a Jesús lo enterraran él y Jesús de Arimatea proveyeron para que lo pudieran enterrar en una sepultura y no lo dejaran fuera por ahí tirado. O sea que vemos que ya hubo una obra de salvación en la vida de Nicodemo. Luego tenemos la mujer samaritana. La mujer samaritana, hermanos, está en un pozo recogiendo agua y Jesús, hermano, fue directamente donde estaba esa mujer.
No fue donde todos los samaritanos a predicarle, le predicó a una solamente. Y sobre esa mujer recibió gracia especial de Dios y fue salva, hermano, entre todos los samaritanos. Obviamente ella fue a su pueblo y allí le predicó el evangelio, pero todos los samaritanos se convirtieron. No, un grupo de samaritanos recibió el mensaje del evangelio. Lo vemos con los discípulos. Los discípulos fueron escogidos por Cristo mismo, hermano. Recibieron gracia especial de parte de Dios. En una ocasión parece que ellos se creían como que, no, pues nosotros somos como que lo mejorcito de aquí, porque si Él nos escogió, y Cristo le dice, no, espérate, vamos a aclarar aquí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo me les revelé a ustedes. ¿Okay? Vemos en la confesión de Pedro, cuando Cristo se acerca a donde los discípulos y dice, bueno, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos dijeron, no, pues uno dice que tú eres Juan el Bautista reencarnado, otros que tú eres Elías, otros que eres un profeta. Y él le dice, no, yo quiero que ustedes me digan qué ustedes piensan que soy yo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta a Cristo? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos. Vemos la revelación especial, la gracia especial que Dios le da a ciertos hombres. Vemos el caso de Pablo, un perseguidor de la iglesia, hermano, aborrecedor de todo lo que tenía que ver con el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, Dios se le revela a Pablo. ¿Por qué no se le reveló a Caifás? Que fue el que incitó al pueblo a que lo crucificara. Y Pablo estaba presente cuando eso. Sin embargo, se le reveló a Pablo, hermano. Y desde un principio le dijo, yo te he escogido a ti para predicarle el evangelio a los gentiles. Vemos el caso de Lidia. ¿Recuerdan cuando vimos la serie de Filipenses? Que Pablo quería ir a un sitio a predicar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Luego quería ir a otro sitio y no se le fue permitido, hasta que luego entonces llega a la ciudad de Filipo, y en la ciudad de Filipo no encuentra una sinagoga dentro de la ciudad y se va a la parte de afuera donde había un grupo de mujeres orando. Eran mujeres, parece que tenían temor, ¿verdad? Algún tipo de temor de Dios, algún tipo de conocimiento de Dios. Sin embargo, miren lo que dice Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 11 en adelante. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y luego vemos más adelante como toda la familia de Lidia vino al conocimiento del evangelio. En ese mismo relato vemos el carcelero, porque metieron a Pablo preso y luego Dios hace un milagro y lo saca de la cárcel, y el carcelero está asustado porque piensan que lo van a matar porque se le escaparon los presos, y Pablo le tiene que decir, no, tranquilo, no me he ido de aquí, estoy aquí. Y sin embargo vemos que también el carcelero recibió el mensaje del evangelio. Así que vemos, hermano, que Dios siempre ha mostrado gracia especial para salvar a las personas. Nosotros en las últimas dos predicaciones y en las preguntas que hemos hecho en los paneles, hemos hablado de la disposición del hombre y cuál es la condición del hombre sin Cristo. Y hemos hablado claramente que el hombre sin Cristo está incapacitado espiritualmente para poder responder a nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Lo vimos en Romanos capítulo 3. No hay justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay temor de Dios en sus corazones. Entonces, como una persona que no busca a Dios, que no es justo, que no tiene temor de Dios en su corazón,
que no hace ninguna buena obra, ¿cómo es que una persona sí llega a la salvación? ¿Por iniciativa propia? Eso es gracia especial de Dios. Ahora, esto trae entonces una pregunta que aunque no esté en la confesión explícitamente, pero es importante tocarla, que es la pregunta de, escuche bien la pregunta es, entonces Cristo murió ¿por quiénes? Y nosotros ya hemos visto a través de todo lo que hemos discutido, que el hombre llega a la salvación por una gracia especial de parte de Dios, lo que se conoce también como el llamado eficaz, que lo vamos a discutir ya mismo. Entonces surge una pregunta, ¿por quiénes Cristo murió? Porque la gracia especial, ¿qué es lo que recibe el hombre en la gracia especial de Dios? Ahí lo vemos, recibe elección, regeneración, justificación, fe, arrepentimiento, adopción, vida eterna, salvación y expiación. Expiación tiene que ver con la paga del pecado, ¿verdad? La paga del pecado. También hay santificación, ¿no? Santificación también, claro, porque solamente los creyentes pueden ser santificados. Todos estos son los beneficios de la gracia especial de Dios sobre un pecador. Pero surge una pregunta entonces. Si esto es verdad y la Biblia entonces, podemos probar por la Biblia que esto es lo que se manifiesta claramente, entonces surge una pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Para un grupo de personas, Ajá. debido a las medidas, Yeah. y vemos lo mismo en el tabernáculo, solamente algunos podían entrar y también representa a Cristo, pues Cristo murió por aquellos que eligió, o sea, porque toda la Biblia va llevando ese patrón, de todo lo que simboliza nuestro Señor solamente es un grupo, es un elegido el que se pueda acercar a Él. Correcto. En uno de los evangelios dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque en la predicación del evangelio se hace un llamamiento general a todos los hombres, pero solamente algunos responden, hermano. ¿Verdad? Y el arminianismo diría, no, esos respondieron porque tuvieron fe. No, pero es que no pueden tener fe porque es que están muertos espiritualmente. No, porque es que ellos entendieron. No, pero es que el Romanos capítulo 3 dice que no hay ninguno que entienda. ¿Me entiendes? O sea, no podemos desconectar una cosa de la otra. Miren lo que dice, por ejemplo, en la Confesión de Westminster, que ya le hemos hablado, pero quiero que veamos un momentito, que me escuchen, para hablar un poquito del llamamiento eficaz. ¿Ok? Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente como por medio de su palabra y su espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo. Por eso Cristo en Juan capítulo 5, versículos creo que es 28 en adelante, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso es el llamamiento eficaz de parte de Dios a la salvación. Dice, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ellos, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida a él. Así que a menos, hermano, que Dios haga este llamamiento especial a una persona, esa persona jamás por su propia cuenta va a responder al mensaje del evangelio. Rubén. Oh, sí, pero este texto que acaba de decir que también es un claro ejemplo pues de que Dios es el único que puede traer a la persona, porque Jesucristo, pues que nadie viene a mí si el Padre no me trae. Es correcto. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Es correcto.
Lo vimos en el panel de preguntas y respuestas que tuvimos el domingo, cuando leímos en Hechos capítulo 13, versículo 48, que Pedro y Bernabé le están predicando a una multitud de judíos y gentiles, pero dice el texto, y todos los que y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. Esos fueron los que creyeron. De entre toda la multitud, los que creyeron en esa ocasión fueron los que recibieron gracia especial de parte de Dios. Y esa gracia especial, hermano, no depende de la inteligencia del hombre, no depende de la facultad del hombre, no depende de nada del hombre, porque cuando Dios llama eficazmente, Él llama tanto a pobres como a ricos, llama como a gente simple, como a gente con mucho conocimiento. El llamamiento eficaz no discrimina en cuanto a raza, color, país, lenguaje, estatus económico, estatus social, estatus educacional. Él llama y a los que Él llama responden, hermanos. Miren lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. La historia de la parábola del redil. Dice, volvió pues, el versículo 7 en adelante. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cristo le está diciendo a los fariseos que están ahí, y ellos no se están dando cuenta de lo que Él les está diciendo. Él les está diciendo, ustedes son unos ladrones y unos salteadores. A los mismos líderes religiosos de Israel. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese texto es otro texto bien sacado fuera de contexto, donde le quieren atribuir ese texto al diablo, ¿verdad? ¿Cuánto lo han escuchado? No, porque la Biblia dice que el diablo viene para robar, matar y destruir. Bueno, es verdad que él hace eso, pero en el contexto de este pasaje, ¿quiénes son los ladrones? Los líderes religiosos de Israel, los ministros infieles, correcto. Ellos son los que vienen a hurtar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida, ¿por quién? Por las ovejas. Ahí vamos contestando esa pregunta de por quiénes murió Cristo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, ¿quién eres el asalariado? Los líderes religiosos de Israel que trabajaban por un salario. A ellos no les importaba la vida espiritual del pueblo. A ellos lo que les interesaba era lo que podían obtener financieramente del pueblo. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida nuevamente por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a nosotros los gentiles, porque hasta el versículo 16 le está hablando a los judíos. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo hacer ¿qué? Debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y miren la reacción de la multitud. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea que entre la multitud hay un grupo que está rechazando todo lo que Cristo le está diciendo, y hay un grupo que está entendiendo y está recibiendo lo que Cristo le está diciendo.
¿Qué cosa? De la enseñanza que Ajá. está hablando el mismo Señor. Correcto. O sea, quieren achacar Sí. que es una doctrina de demonios. Es correcto. Porque dentro de ese contexto, el Señor está hablando de esa misma carga religiosa que habían puesto los fariseos, de que era por obras. Correcto. Tanto te tienes que quedar la túnica, tantas veces tienes que caminar de rodillas hacia la sinagoga. El legalismo. Exacto. Yeah. Pues ellos cambiaron todo lo que Dios puso para que miraran a un redentor futuro con una práctica de obras. Yeah. Según tu obra va a ser tu recompensa Es en correcto. el reino de los cielos. Es correcto. Y eso es lo que se me está atacando. Eso es así. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Ok. Vamos entonces a ver este otro video. Yo creo que ya lo habíamos compartido anteriormente, creo, pero para hablar un poquito de este aspecto, porque cuando hablamos de gracia especial de Dios, obviamente estamos hablando de varias cosas que están encerradas en esa gracia especial. Está encerrada obviamente la elección de Dios para salvación, pero está también encerrada el aspecto de la expiación sobre quienes murió Cristo o por quienes murió Cristo. ¿Murió por todos o murió por algunos? Un arminiano diría, no, es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado ese pasaje o alguien que ha dicho, no, Cristo murió por todos? Vamos a ver si Cristo murió por todos, hermanos. ¿Sobre quiénes fue que Cristo expió los pecados? ¿Cuál es una de las leyes del contexto de hermenéutica? Que un texto tiene que interpretarse dentro de su contexto. Okay. Antes de Juan 3:16, ¿con quién Cristo estaba hablando en los primeros 15 versículos? Vamos a Juan, capítulo 3. ¿Con quién estaba hablando? Con Nicodemo. ¿Y Nicodemo era qué? Un fariseo judío. Y los fariseos judíos pensaban que la salvación era solo para ¿quiénes? Para ellos, para los judíos, ¿verdad? ¿Qué pasa en Juan capítulo 4? ¿Qué pasa en Juan capítulo 4? La mujer samaritana. Mire, hermano, si los judíos odiaban a los gentiles, más odiaban a los samaritanos. Porque los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles y ellos la aborrecían. Nosotros no podemos interpretar Juan 3:16 desconectado de Juan capítulo 3 versículos 1 al 15. Un judío que piensa que Dios solamente puede salvar a los judíos. Y ahora vemos en Juan capítulo 4 cómo Dios le está dando salvación a una samaritana. O sea que cuando el texto bíblico dice porque de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra mundo se está refiriendo a la palabra cosmos, que se refiere a todo tipo de personas, ya sean judías como gentiles, ya sean pobres como ricas, ya sean estudiados o no estudiados. No siempre que la palabra mundo aparece en las escrituras se refiere a cada una persona individualmente. Como tampoco la palabra todos significa todos. Y yo se lo voy a probar claramente. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a alguna actividad y ha habido mucha gente? Y cuando nos preguntan, mire, ¿cómo les fue la actividad? Muchachos, ahí estaba todo Milford, estaba allí. ¿Todo Milford estaba? No, es una expresión del lenguaje, ¿me entiendes? Por ejemplo, si vamos a Mateo, al bautismo de Jesús, ok, vamos a Juan capítulo 3. Capítulo 3, y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Aquí viene la parte, y salía a él Jerusalén y
toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Usted sabe cuánta gente había en Jerusalén? ¿Cuánta gente había en Judea? ¿Y cuánta gente había en las provincias de alrededor? Millones de personas. Eso es una expresión del lenguaje, hermano. Lo que está diciendo es que un montón de gente vino a bautizarse. Pero no todos, no toda Jerusalén estaba allí. No toda Judea estaba allí. No toda la gente de provincia alrededor, hermano. Es una expresión del lenguaje. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es una expresión que tiene que ver con que Dios ha mostrado su amor. Dios ha mostrado su amor para con todo el mundo. ¿Sí o no? Dios ha mostrado su amor a través de su gracia común para todo el mundo. Dios ha amado a todo el mundo. A todas las personas las ha amado. Ahora, la pregunta es, ¿Dios ama a todos de igual manera? La Biblia nos revela que no, mis hermanos. La Biblia nos revela que Dios ha depositado un amor que es totalmente distinto sobre los suyos que sobre toda la humanidad. Cristo habló muchas veces del amor que de la misma manera que el Padre lo había amado a Él, de esa misma manera Él ha amado a los suyos. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí, en el sentido de que Dios es amor, es su atributo, pero eso no significa que Dios no muestra su amor de diferentes maneras para con unos y para con otros. Y usted dirá, no, pero es que eso es injusto. ¿De verdad? ¿Tú amas a tus sobrinos de la misma manera que amas a tus hijos? ¿Verdad que no? ¿Tú amas a tus primos de la misma manera que tú amas a tus padres? Eso no te convierte en un ser maquiavélico, ni en un demonio, ni en el diablo. Eso es simplemente sentido común. Es normal que aún nosotros los seres humanos amemos a diferentes grados. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. ¿Dios ama a sus hijos de una manera especial? Sí. Y la Biblia lo revela claramente. Pero pastor, también estamos bien hasta ahí, va, pero tampoco, o sea, sacar, digamos, de contexto esas palabras, digamos, ¿no? Porque pues Dios nos ama un poco más, ¿verdad? Vamos a tener una vida, digamos, bien, en el sentido pues de que como Dios no ama, pero no es así, porque siempre en nuestra vida pues hay pruebas, oh, claro, hay tristezas, hay dolor, hay... Claro, sí, eso le sucede tanto a creyentes como a no creyentes. Sí, pero uno tiende, pues los hermanos, hay hermanos que tienden a pensar en eso, de que como somos hijos de Dios, es pura bendición para nosotros. Claro, no, eso es, entiendo el punto. Pero a lo que me refiero, hermanos, es que Juan 3:16 no es el texto más adecuado que el arminianismo puede utilizar para decir de que Dios murió por todos. Porque ese texto está hablando simplemente de que Dios ofrece su salvación tanto a judíos como a gentiles. ¿Ok? Quiero que vean este video. Y el mismo versículo no se va a contradecir porque ese era el problema con los judíos, solamente ellos eran los que iban a alcanzar la salvación, las demás personas, ellos se referían a los gentiles como perros. Correcto. Entonces eso está diciendo, no. Dios ha amado su creación, que de toda lengua y linaje tiene un remanente, no solamente ustedes. Es correcto. Y se le va a dar a ellos el creer. Y dice, el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Correcto. O sea, no solamente para ustedes. Y si nosotros estudiásemos los profetas mayores y menores, Dios habla del hombre, de su corazón duro, que Jehová va a cambiar y lo va a convertir en carne, y dice, y no solamente ustedes, hay otros remanentes, pero cuando habla de remanentes, que hay unos poquitos. Es correcto, un grupo, en comparación con la mayoría, es un grupo bastante pequeño, hermanos. Por eso en Efesios capítulo 2 que estudiamos, vimos en la predicación, ¿se acuerdan que los versículos 1 al 3 describe el comportamiento de los hombres sin Cristo, sin la gracia de Dios en sus vidas? Pero luego en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Amén. Vamos a ver este video.
creo que el punto más difícil de aceptar, por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, la expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a la doctrina de la gracia, cuando la fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos la palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso. Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que él no murió por todo el mundo. Pero exacto, la historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6, pero en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, toda la humanidad entera va a resucitar con él. La humanidad entera se va a salvar y ese sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes él murió, y todos los que mueren en él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Pero si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces como que Cristo ya lo pagó también. Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar. Vamos a Juan 17, hermano. Hay que probarlo por la Biblia, hermano, porque este video lo van a ver muchos amigos y enemigos míos y van a decir, pruébamelo por la Biblia. Bueno, vamos a la Biblia. La oración intercesora de Cristo. Y dice, Juan 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Si nosotros interpretamos la palabra todos como todo el mundo, significaría entonces que todo el mundo tuviera vida eterna, ¿verdad? Okay, por eso no es lo que el texto revela.
¿Ves la importancia de entender el contexto en el cual se utilizan las palabras? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y miren, quédense ahí, apunten el dedo ahí porque quiero que regresen a Juan capítulo 5, versículo 21. Juan capítulo 5, versículo 21. Y quédense ahí en Juan 17 también. Porque la Biblia no se contradice, mis hermanos. ¿Lo tienen? Juan 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, mis hermanos. Esos mismos a los que el Hijo le dio vida son los mismos que el Padre le dio en Juan 17. Son los mismos, hermanos. Sigue diciendo el versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuándo eran esos hombres que Cristo le dio, que el Padre le dio a Cristo? ¿Cuándo eran del Padre? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ellos recibieron gracia especial de Dios para entender de que Cristo era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Ves que no podemos interpretar Juan 3:16 sin tener en cuenta Juan 17, versículo 9? Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que el Padre le dio. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Eso está hablando de la preservación y de la perseverancia, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y usted puede seguir leyendo lo que dice el resto de los versículos, hermano. Así que vemos claramente que Cristo intercede antes de su muerte por quienes, por los que el Padre le dio, hermano. Dice el texto bien claro, yo no estoy intercediendo por todo el mundo, yo estoy intercediendo por los que tú me diste. Y los que tú me diste han creído, los que tú me diste han entendido, los que tú me diste han recibido el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo hicieron? Porque recibieron gracia especial de parte de Dios, mis hermanos. Esto es un tema que, como les dije anteriormente, es controversial tanto para católicos como para evangélicos. ¿Ok? Esto es un tema, hermano, por el cual fácilmente a ti te pueden tirar la bandera de hereje. La pueden levantar en alto. Hereje, aquí,
Jorge Altieri, hereje. Yo estoy simplemente citando la escritura, hermano, sin incurrir a mucha interpretación bíblica, leyendo lo que dice el texto y viendo cómo todo esto encaja en el panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 13. Miren, yo les garantizo, y esto se lo voy a decir, yo quiero que usted no lo tome como que, a ver, ¿cómo se lo explico? Esto se lo está diciendo Jorge Altieri en la carne. Si nosotros predicáramos el arminianismo, esto estuviera lleno aquí. Esto estuviera lleno, hermano. Esto estuviera lleno. Pero por cuanto predicamos que el hombre es incapaz de venir a Dios por su propia voluntad, al pecador no le gusta escuchar eso. Y al religioso, menos todavía. Desde que nosotros plantamos esta iglesia en el 2015, por aquí ha transitado un sinnúmero de personas, hermano. Y si yo me pongo a contarlos todos, tuviéramos una congregación como de sobre 120 personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no están? Porque tampoco es que están en otro sitio. No están en ningún lado. Porque no les gusta escuchar la verdad, hermano. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Está hablando, ¿verdad? Está explicando el relato de las dos bestias, de la bestia, el anticristo. Y dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, hermano. ¿Quiénes fueron los que adorarán a la bestia? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Y ese libro de la vida está escrito ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Esos son personas que odian el mensaje del evangelio, rechazan el mensaje del evangelio, no quieren saber nada del mensaje del evangelio. Y hermano, si usted lee este libro de Apocalipsis y lee los capítulos que están pasando antes, hay un sinnúmero de juicios de Dios pasando y cayendo sobre el mundo. Y sin embargo, usted diría, bueno, pues la gente al ver todas estas cosas naturalmente deberían que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad que sí? Pero no, al contrario, cierran su puño más fuerte todavía y rechazan con más odio el mensaje del evangelio. Por eso es, mis amados hermanos, por eso es que los milagros, las señales, no proveen salvación. ¿Usted se acuerda del relato de los 10 leprosos? 10 leprosos recibieron gracia común, recibieron sanidad. Solamente uno regresó. Solamente uno creyó. Los milagros y las señales no proveen salvación. ¿Cuántos milagros no hizo Cristo y la gente no creía? Los dos ladrones en la cruz es otro ejemplo claro, correcto. Uno recibió gracia especial ahí en la cruz, momentos antes de morir. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, el mismo Cristo lo dijo, hubo una ciudad donde Cristo dijo que si se hubiesen hecho esos mismos milagros de Sodoma y Gomorra, se hubiesen arrepentido, pero como ellos vieron tantos señales y milagros, que peor iba a ser el juicio para ellos que lo puede Sodoma y Gomorra. Correcto. Es correcto, correcto. Y para concluir, quiero que veamos rapidito el párrafo 4 de la confesión, que dice, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para salvar a los pecadores? En este caso, aquellos que reciben la gracia especial. Dice, aunque el evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma
una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios, hermano. Así que, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para darle vida a aquellos que están muertos espiritualmente? La predicación de su palabra, la predicación del Evangelio. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo es el que le da vida al pecador, pero lo hace utilizando el instrumento de la predicación. ¿Ok? Por eso, si usted me acompaña a Primera de Corintios, miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 en adelante. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, está bien claro, hermano, mas para los llamados, ¿a qué llamamiento se está refiriendo? Al llamamiento especial, al llamamiento eficaz. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, vuelve a repetir la misma palabra, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. Porque es que nadie puede decir al final del día, no, es que yo estoy en Cristo por mi propia voluntad. No, yo escogí a Cristo. Espérate, tranquilízate. Tú escogiste a Cristo porque primero te escogió Él a ti. No te quieras poner tú el caballo frente a la carreta. No, tú estás en Cristo porque Él hizo una obra eficaz en tu vida, porque Él te trajo, porque el Padre te trajo a Cristo, porque Él te quitó el corazón de piedra, porque Él te dio vida. Esas son las razones por las cuales tú estás en Cristo. Él te dio la fe, Él te dio el arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo vimos el domingo. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo ahí en Primera de Corintios. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? ¿Seguro? Ay, hermano, yo batallé con esto como 4 años en mi vida tratando de entender esto, porque yo fui criado en el sistema arminiano toda mi vida. Y para mí era inconcebible de que, no, esto es imposible. Y yo leía el texto y lo leía y veía lo que estaba diciendo, pero no lo quería aceptar. Es que en el sistema arminiano hay 3 posturas. Uh-huh. Ellos afirman unas cosas y se contradicen en sus oraciones y en sus posturas. Por ejemplo, cuando se dice, mira, tal persona murió, ellos dicen, es que no era alma de salvación. Correcto. Entonces, si tú dices que alguien es alma de salvación, pues se tiene que salvar. Yeah. No va a dejar que se pierda. Segundo, que cuando se ora, se le pide al Señor que revele a su Hijo, Ajá. que saque de las tinieblas a la persona y que le revele a su Hijo, que el Señor otorgue misericordia. Correcto. De pecado, Correcto. que le abra el entendimiento. Y tercero, que cuando una persona le sirve a Cristo, se usa mucho un verso que dice, 7 veces cae en justo y Jehová lo levanta. Ajá. Cada vez que un hermano cae en un pecado. Uh-huh. Entonces, sí, no se cree que un cristiano puede perder la salvación. Uh-huh. Porque los mismos hermanos usan eso, ¿no? No, 7 veces cae justo y Jehová lo levanta. Sí. En este mundo tendrá aflicción. Señor, ¿tú te acuerdas que yo soy polvo? Ajá. Entonces, se contradicen, hermano. El arminianismo es un sistema teológico que tiene muchos cráteres, tiene muchos hoyos y deficiencias, hermano, en ese sentido.